Género lírico es aquel en el que el autor expresa sus sentimientos u emociones en forma de verso o prosa, utilizando un lenguaje metafórico o poético. Sus características son: expresa una realidad subjetiva del poeta o compositor, como sus sentimientos, impresiones, reflexiones, etc., usando para ello un lenguaje propio, original, en el que abundan los recursos retóricos como la metáfora. Situación comunicativa del género lírico. Esta expresión es sobre una situación, un objeto, una persona o algo que produzca sentimientos y emociones en el emisor. Función de la lengua en el texto lírico: poética y emotiva. Se representa cuando el emisor hace uso del lenguaje con fines estéticos, es decir, transmite el mensaje para agradar al receptor utilizando expresiones bellas, belleza por medio de la palabra. Modalidades en la presentación del texto lírico. Modalidad participativa, en un evento que se programa por invitación de determinadas personalidades extranjeras y nacionales. Verso, conjunto de palabras que está ordenado de acuerdo a una medida y un ritmo. Prosa, forma de expresión habitual, oral o escrita, no sujeta a las reglas del verso. Formas líricas, es aquel en el que el autor expresa sus sentimientos o emociones en forma de verso o prosa, utilizando un lenguaje metafórico o poético. Nivel de análisis del texto lírico. Nivel morfosintáctico, fónico, fonológico, léxico, semántico y lógico. Nivel fónico-fonológico. Se refiere al aspecto de los sonidos que podemos encontrar en las letras del alfabeto de nuestra lengua, vocales o consonantes con sonido. Nivel morfosintáctico. Este vocablo está formado por dos palabras distintas, morfología y sintaxis. La morfología se encarga de estudiar la forma y variaciones que presentan las palabras. La sintaxis estudia las interrelaciones de las palabras en un discurso. La poesía contemporánea. La poesía contemporánea es toda aquella poesía que ha sido creada durante las últimas décadas de la historia de la humanidad. El género dramático se caracteriza por la exposición de uno o varios conflictos en la vida de los personajes que se representan o escenifican en el foro de un teatro con el uso de diálogos para desarrollar la obra. Características del género dramático. El género dramático se caracteriza por la exposición de uno o varios conflictos en la vida de los personajes, que se representan o escenifican en el foro de un teatro con el uso de diálogos para desarrollar la obra. Situación comunicativa del género dramático. Presentar historias que transcurren en un tiempo y lugar determinado, en las que intervienen personajes y se desarrollan tramas, formas o subgéneros dramáticos. Tragedia, comedia, drama y otros menores como el entremés, el sainete, la farsa. En este documento hacemos una aproximación a los diversos subgéneros. Elementos de la obra dramática. El género dramático consta de diferentes elementos, tanto para su escritura como para su representación escénica. La acción, la espacialidad, la temporalidad, los personajes, el conflicto. El texto dramático a través del tiempo y del espacio. Espacio refiere tanto al lugar geográfico como al lugar físico en el que se sitúa la obra. Teatro del siglo XXI. Teatro físico ejecutado con ritmo impactante por su plática, agresivo por su sensorialidad e incapaz de dejar a nadie indiferente. Estructura de la obra dramática. Presentación, desarrollo, desenlace, acto, escena, cuadro. Cada uno de ellos corresponde a determinados momentos de la obra. Estructura externa. Al aspecto físico exterior del mismo, bloques o elementos en que está dividido. Representación teatral. Hace referencia a la encarnación de una historia la cual es simulada por elementos reales como actores, escena, vestuario y maquillaje. Diferencias entre obra dramática y teatral. La obra dramática es un texto literario que ha creado un dramaturgo haciendo uso del lenguaje. Teatro es la representación de la obra dramática. Elementos de la representación teatral: actores, escenografía, audiencia, guión, iluminación, maquillaje, vestuario y sonido. Esto ha sido todo de mi parte. Gracias.